Hola, sí, se me oye. Buenos días a todos y a todas, y es un placer compartir esta mesa con estos grandes profesionales con los cuales pues ya llevamos más de 25 años trabajando en este mundo de la oncología, la cual nos apasiona y nos encanta. Y además, sobre todo hablando de un tema como es la comunicación, ¿no? Que como todos sabéis, y nosotros más, es el pilar fundamental del acto médico, porque de una buena comunicación va a haber una buena satisfacción, una mejor adherencia al tratamiento, a los cuidados, y eso sabemos que redunda en una mejor calidad de vida, un mejor control de síntomas y, en definitiva, es lo que queremos con nuestros pacientes. Ya han presentado a mis tres compañeros que compartimos esta tertulia, y a mí sí que me gustaría pues empezar, vamos a ir tocando diferentes temas, pero sí transformar un poco la pregunta o la frase, ¿no?, de nuestra reunión, ¿no?, de ¿en qué te puedo ayudar? Yo me posiciono actualmente como paciente y me gustaría saber cómo me puedes ayudar comunicándome qué es lo que tengo, porque me acaban de diagnosticar un cáncer. Vengo con mi familia, estoy aterrorizado y necesito que a donde todo el mundo me dirige, que es al oncólogo, que es el que me va a dar toda la información, me transmita esta información, me aclare todas mis dudas y además de una forma eficaz, asertiva, empática. Y bueno, traslado esa pregunta a Juan, por ejemplo. Sí, perfecto. En primer lugar, muchas gracias, Ausi, por invitarme a esta mesa. Estoy tratando de imaginarme esa pregunta en la consulta de oncología, ¿no? Se trataría un poco la consulta de oncología. Habitualmente en oncología, pues atendemos a pacientes que vienen ya diagnosticados de otras unidades y pacientes que ya conocemos y que vienen con resultados de pruebas complementarias. Atendemos a pacientes los cuales tenemos en tratamiento oncológico y bueno, pues también vienen con preguntas. Yo creo que la clave de en qué te puedo ayudar es ponerte en disposición de escucha pero además escucha dando un pasito más, de escucha empática, ¿no? Sabiendo no solo escuchar, sino también tratar de ponerte un poco en el lugar del paciente que tiene enfrente. Yo creo que de esa manera surge la chispa que hace que una comunicación, aunque no tenga mucho don para poder utilizar las palabras y ser buen médico en ocasiones no implica tener don para saber usar las palabras, pero ese matiz de empatía te hace que esa comunicación cuanto menos sea cercana, aunque hay veces que es verdad que no acertamos con los términos. Pues en qué te puedo ayudar depende mucho del momento en el que viene el paciente, ¿no? Si es un momento en el que viene diagnosticado de otro servicio, la pregunta en qué te puedo ayudar, lo primero que te ponen de manifiesto es que a lo mejor tiene de inicio un déficit de información que hay que andar solucionando. A lo mejor déficit no porque el médico que se lo hubiera explicado anteriormente lo hubiera hecho mal, sino porque es verdad que entender esto es complejo y es en que te puede ayudar, te hace descubrir, pues a lo mejor, que para poder continuar el camino que iniciamos, haga falta mejorar la información que tiene acerca de su diagnóstico. En ese entorno de en qué te puedo ayudar, en el contexto ya de un seguimiento y que recibo el resultado de unas pruebas complementarias, te hace intentar ser sensible de si es el mejor momento para poder dar la información que hay que dar. A lo mejor simplemente porque el entorno no es el adecuado, es un entorno ruidoso, es un entorno de un pasillo, es un entorno donde hay mucha interrupción, o simplemente el paciente viene solo, o a lo mejor resulta que es que yo ese día no estoy en condiciones para dar la información. También hay otro matiz que te ayuda a posicionarte en el que te puedo ayudar. Y después está la incertidumbre acerca del tratamiento oncológico, que es qué resultado va a dar, qué efectos secundarios voy a tener. De nuevo, la pregunta que planteaba Ausi implica el
el ser muy claro, aprender muy bien y el hacer la confirmación continua de que el paciente está entendiendo bien o que tú te estás explicando bien y que la comunicación realmente, que la comunicación es, bueno, es un acto que está como muy estudiado en otros medios, pero a lo mejor en esa consulta hay que reafirmar que la información es la adecuada. Por lo tanto, ¿en qué te puede ayudar desde el punto de vista de la consulta de oncología? Creo que se inicia pues actitud de escucha y escucha empática, ¿no? Y después entendiendo bien las diferentes circunstancias que en esa consulta de oncología médica pueden concurrir. Muy bien. Y Antonio, te pregunto, ¿y cuando tenemos que dar malas noticias, cómo afrontamos ese Sí, momento? el problema de la comunicación fundamentalmente es cuando comunicamos cosas que no queremos comunicar y que la otra persona no quiere oír. La comunicación en cuidados paliativos lo que recibimos son pacientes oncológicos y no oncológicos, pero fundamentalmente oncológicos, cuyo pronóstico vital está limitado y que las medidas que habitualmente utiliza el oncólogo pues ya han dejado de surtir efecto, ya no le benefician. Es una mala noticia, como la mala noticia desde el diagnóstico. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues fundamentalmente con información, conociendo qué es lo que ocurre. En el final de la vida, uno probablemente sea el trance más complicado al que se tenga que enfrentar a lo largo de su vida, sea a su propio final. Hay cosas que son muy importantes, que no tienen a diario esa importancia, como el respeto a los valores, a las creencias, a qué es lo que quiero hacer con mi tiempo, dónde quiero que ocurran las cosas, qué cosas estoy dispuesto, qué medidas estoy dispuesto a aceptar para prolongar o mejorar la vida o cuáles no. Todo esto, ese respeto a esos valores, esas creencias, no se pueden hacer si no hay una comunicación clara, honesta y empática, como decía Juan. Entender qué es lo que le está pasando a una persona. Uno de los déficits probablemente que tengamos es que muchas veces nos situamos desde un punto de vista técnico, frío, profesional, y normalmente lo que estamos es más cercanía humana y más que nos entiendan lo que estamos pasando en ese momento. Para nosotros la información es algo absolutamente fundamental. Y las malas noticias, porque siempre suponen pérdidas, siempre suponen un mal pronóstico, siempre es difícil, ¿no? Siempre cuesta trabajo para el propio médico y, por supuesto, para el paciente tener que recibirla. Pero es algo absolutamente fundamental si luego queremos hacer un plan de actuación que dé la mayor calidad de vida y el mayor sentido de vida al tiempo que se tiene. Bueno, María José, hemos pasado por la consulta del oncólogo, nos ha explicado todo, pero sí que sabemos que hasta solamente de toda la conversación un 45% es lo que nos quedamos, ¿no? El resto se nos viene a la cabeza, vienen las dudas, surgen aquello que no le he preguntado, que no me he enterado, ya no me acuerdo de nada, y venimos a la parte de enfermería, ¿no? Enfermería es prácticamente pues quien puede pasar más tiempo a pie de cama del paciente y en el hospital de día. ¿Cómo comunicáis al paciente, aclaráis todas esas dudas, ese miedo? Porque si durante la conversación en la consulta ha ido todo bien, me he enterado de todo tal, salgo de la consulta y me siento allí y viene otro miedo, ¿no? De se me va a olvidar, qué me ha dicho, tengo miedo ahora a lo que voy a recibir, necesito más información. ¿Cómo acompaña enfermería a estos pacientes? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación de esta mesa, porque creo que en el proceso oncológico es multidisciplinar, como estamos viendo, ¿no? Y el papel y la labor y la misión de la enfermera es como en la presentación de la jornada se ha estado comentando, ¿no? El cuidado. Entonces, desde que hay un diagnóstico comienza un proceso y ahí estamos nosotras en ese proceso, en ese cuidado. Después del diagnóstico hay una valoración por parte de la enfermera que qué necesita ese paciente según el tipo de diagnóstico clínico médico que tenga y cómo podemos nosotros hacer un plan de cuidado con ese paciente. Entonces, me gustaría también decir que normalmente en la consulta con el oncólogo
siempre va un familiar y en la consulta de enfermería pues también puede ser que haya un familiar. Entonces la información es compartida. Pero luego hay un momento, si pasa a hospital de día y se pone tratamiento, en el que el acompañante, el familiar llega un poquito, está con él y luego sale a la sala de espera y empieza su proceso de tratamiento. Entonces, ahí es cuando muchas veces el paciente se desahoga solo, sin su familia, sin el apoyo y el acompañamiento de la familia, y ahí estamos nosotros, ¿no? Empiezan a lo mejor a llorar o a preguntar, y entonces ahí es donde empezamos también nosotros a acompañar. Entonces, pues bueno, y luego eso en hospital de día, pero en la planta de hospitalización, pues, cómo no, a pie de cama, como tú has dicho, estamos ahí, ¿no? Desde los distintos procesos que van sucediendo a lo largo de la enfermedad, ahí estamos. Cuando hay un alta, ahí estamos. Cuando hay una duda, muchas veces pues también acuden a nosotros antes que a la consulta, porque a lo mejor es más fácil llegar al hospital de día y preguntar algo que, en fin, yo creo que bueno, que nuestra labor es fundamental y lo hacemos encantado y es vocacional 100%. Muy bien. Es una asignatura pendiente en las universidades, ¿no? La comunicación, sobre todo en nuestra universidad, ¿no? Aprendemos todas las asignaturas, sabemos cómo se trata el cáncer, sabemos cómo se diagnostica, sabemos cómo se produce, pero no nos enseñan a luego comunicarnos con los pacientes. Y no nos enseñan que, al igual que nosotros tenemos que seguir viendo los últimos ensayos clínicos, diseñando ensayos clínicos, hay que formarse también en comunicación. Y que esta comunicación pues también va variando a lo largo del tiempo. Venimos de una época donde quizá había una medicina más paternalista, ¿no? Más protectora hacia el paciente, y tenemos que ir evolucionando hacia las necesidades de la sociedad, de la población y del paciente que tenemos enfrente. Porque es un paciente pues, que cada vez tiene más dudas, es un paciente que posteriormente se puede reincorporar a su vida laboral, que le surgen muchas dudas, que le surgen, le hace falta información de cómo va a ser todo el proceso, y a veces pues, nos faltan herramientas a la hora de transmitir esta formación, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? A ver, lo ha contado magníficamente Ingrid. A ver, si es que el tema de comunicarse, pero si nos pasa con la pareja, que hay veces que no nos entendemos y llevamos años juntos, ¿no? Y es que el tema de comunicación es que es un tema complicado, de verdad que es muy complicado, muy complicado. Yo cuando la escucho a ella, digo, es que ella sabe utilizar la palabra, tiene dominio del verbo y sabe la trascendencia que tienen las palabras con el texto que ponía al principio y lo que pueden generar palabras acertadas o palabras que son desacertadas, pero no solamente en la consulta médica, que nos pasa en nuestro día a día con amigos, con hijos, con... a ver, ponen mucho cariño, pero hay veces que meten la pata, ¿no? Y eso en las facultades, y voy a tu pregunta, creo que vamos a tener ahora una oportunidad fantástica con el desarrollo de la inteligencia artificial, pero no para que la inteligencia se comunique por nosotros, sino, a ver, la inteligencia nos va a liberar de tiempo, tiempo que vamos a tener para poder dedicar a las humanidades. Y hay ya proyectos muy serios dentro de la universidad que van a tratar de incorporar las humanities, las humanidades, al programa formativo médico. No es solo aprender a comunicarse, es poder entender bien el contenido vital. Creo que facultades de medicina que accedan de nuevo a la filosofía, que accedan a las letras, que accedan... Creo que va a dar una perspectiva completamente diferente a la perspectiva del médico científico técnico que se ha ido desarrollando en estos últimos siglos. El médico científico técnico, la parte técnica, sabéis quién la va a hacer, ¿no? ¿Sí o no? Está claro quién la va a hacer. La parte científica, pues va a haber una parte importante en la cual, pues bueno, pues también la va a hacer
de inteligencia artificial, porque bueno, en definitiva se trata de elegir entre una opción u otra. Pero la parte de mirar, la parte de entender la situación vital de las personas, eso necesita formación y necesita formación en humanidades. Por lo tanto, yo creo que las universidades van a tener en los próximos años, en las próximas décadas, una oportunidad fantástica que espero que no desaproveche, y es incorporar las humanidades al programa de formación de la carrera de medicina. ¿Con ello qué vamos a conseguir? Porque ese dominio del verbo, ese dominio de la comunicación que tienen otras áreas del conocimiento, como son las áreas de conocimiento de las letras, el área de conocimiento del derecho, pues también ese matiz lo incorpora el médico. Yo creo que de esa manera vamos a tener una medicina diferente, técnicamente muy dotada, científicamente con un gran desarrollo, y lo más importante que quiere un enfermo cuando entra a una consulta, y es que entender bien lo que le pasa, entender lo que va a ser de su vida y además, pues eso, si es con cariño y es con empatía, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que las facultades van a tener ahí una oportunidad muy importante, ¿no? No sé si algo... Bueno, está claro que no tenemos una formación específica sobre comunicación, ni pregrado ni posgrado. A pesar de que nos dediquemos a esto, nadie nos ha formado, nos hemos formado como hemos podido, salvo que, bueno, en el caso de los paliativos sí que hay programas específicos para ser paliativistas, digamos, pues sí que lo hay. Antes nos he explicado un poco, cuando decías que cómo podemos ayudar, que cómo funcionamos nosotros un poco, porque la información es tan importante. Normalmente, pues cuando viene un paciente oncológico con una enfermedad avanzada, en que, como decía antes, no se puede, las medidas activas ya no le proporcionan un beneficio claro al paciente, pues es una vía paliativa. Son personas que vienen en una situación emocional, bueno, que se puede imaginar, ¿no? Que han desahuciado, te están diciendo que no hay nada que hacer. Ni un término ni otro son correctos. Hay muchas cosas que hacer, lo que no pasan es por la quimioterapia o por otras medidas, pasan por otras cosas. Pero las personas vienen con una sensación de abandono, de descomposición y de sensación de muerte inminente. Que puede ser así o no, lo normal es que no. Pero sí que vienen con muchísimas necesidades. Y la primera es que ¿qué me va a pasar? ¿Cuándo me va a pasar? ¿Voy a sufrir? ¿No voy a sufrir? ¿Voy a tener dolor? ¿Voy a tener náuseas? Bueno, con mucho temor. Pues en ese primer contacto, esa valoración inicial, se trata de hacer una valoración no solamente de los aspectos sintomáticos, clínicos, de estado de salud en general, una valoración de salud en general, sino también de los aspectos emocionales, de afrontamiento. Y hay una diferencia para nosotros que, con respecto a la medicina, digamos, convencional, es que el objetivo, el sujeto, el que nosotros dirigimos nuestras actuaciones, no es solamente el paciente, sino su familia. Sin familia, sin cuidadores, sin apoyo, no existen cuidados paliativos. Es decir, está basado en que hay personas que están dispuestas a ayudar a otras. Si no, entonces, tanto uno como otro debemos de compartir toda la información, qué es lo que va a ocurrir, cómo lo vamos a afrontar, qué vamos a hacer, qué cosas quieres que pasen y qué cosas quieres que no pasen sabiendo esto. Para esto no tenemos formación en la facultad y además un déficit que no entiendo. Como decía Juan, la inteligencia artificial, que más pronto que tarde, todo lo que es el aspecto diagnóstico y terapéutico nos va a facilitar enormemente. Claro que habrá que supervisar, claro que habrá que matizar, pero va a aliviar enormemente la carga que supone procesar los innumerables datos que da tanto la analítica como las pruebas de imagen, como la exploración y demás. Y esto nos lo va a aliviar. Pero ¿para qué papel vamos a tener nosotros? Fundamentalmente el de compartir con el paciente para hacer un plan de actuación adecuado a sus valores y a sus creencias y a su forma de entender la vida, ¿no? Es un déficit que no se entiende a estas alturas cómo no está incorporado de alguna forma en las facultades, ¿no? Porque luego es tanto lo que hay que aprender en la residencia y que es complicado también introducirlo, pero efectivamente debería de haber una formación pregrado que no hay hoy por hoy. ¿Algún comentario? Pues bueno, efectivamente la información, bueno,
desde no solamente enfermeras, sino también quiero poner en valor el trabajo que realizan otros profesionales, como los técnicos auxiliares en cuidado también, que están ahí también y que efectivamente no tenemos esa formación, ¿no? Pero quiero también comentar una cosa, y es que las necesidades de información del paciente no son las mismas al inicio del proceso que durante o al final. Entonces, también tendríamos que tener una formación nosotros muy clara de qué necesita el paciente informar, qué información reclama el paciente en cada etapa de su proceso de la enfermedad. Y información clara, concisa, que no genere dudas y que ayudemos, porque muchas veces a lo mejor estamos dando más información de la que el paciente nos está pidiendo y estamos no ayudando precisamente, ¿no? Entonces, pues sí, es una asignatura pendiente, que todos estemos formados, todos los profesionales que formamos parte del cuidado del paciente oncológico, tengamos una formación específica en esa comunicación y que sepamos darle a cada uno lo que necesita en cada momento de su proceso, ¿no? Entonces, bueno, la figura de la enfermera, por eso decía anteriormente que es fundamental, porque a nosotros sí nos preguntan una serie de dudas que a lo mejor en la consulta con el oncólogo pues no se le ocurre. Por ejemplo, cuando tienen un dispositivo reservorio, ¿me puedo poner cinturón de seguridad? Fíjate qué cosa, ¿no? ¿O puedo viajar en avión? ¿Me puedo dormir sobre ese lado? En fin, una serie de cosas, ¿no? que son a lo mejor muy básicas, pero que hay que ponerse en el lugar de ese paciente, porque de repente, he puesto ese ejemplo, ¿no? Pero de repente es que te ponen aquí una cosa y tú es que eso no sabes lo que es. Entonces, sí es cierto que deberíamos, bueno, de fomentar esa formación. Yo creo que además la comunicación se aprende y se aprende igual que se aprende otro tipo de aspectos en la vida. O sea que si uno recibe clases de comunicación, aprende a comunicar mejor. Que creo en la formación en comunicación, que esto no es algo que Dios te lo ha dado o no te lo ha dado, o has nacido con este don o no has nacido con este don, que se aprende, que aprende uno que existe una comunicación no verbal, que es tu actitud, que es cómo te planteas, cómo estás de pie, de qué forma te diriges, qué forma tienes de estar en la mesa. Si a lo mejor no es el mejor momento de estar detrás de la mesa y lo que pega es que cojas tu silla y la pongas al lado del paciente, del el lenguaje gestual de sentarte, que se tarda igual en pasar la planta si te sientas en el cachito de la cama que si no te sientas en el cachito de la cama, pero toca ese gesto de sentarte en el cachito de la cama porque lo que vamos a hablar a lo mejor es un poco más necesita de esa cercanía, ¿no? Pero que son técnicas que se aprenden, que verdaderamente merece la pena facilitar, al igual que se facilita aprender aspectos que son puramente técnicos de nuestro trabajo en medicina, son técnicas que merece la pena incorporar a los estudiantes de medicina y a nuestros residentes y a nosotros mismos, efectivamente. Hombre, de hecho, yo ayer por la tarde me dio por revisar las sesiones clínicas, ¿no? Nosotros nos reunimos todos los lunes, tenemos una sesión semanal del servicio, excepto en periodo vacacional, y me estuve revisando cuántas sesiones se dieron de comunicación el año pasado con respecto a años anteriores, ¿no? Porque detectábamos que teníamos un problema, ¿no? Porque igual que hemos dicho que la buena comunicación es satisfacción para el paciente, también es para el facultativo. Porque la frustración del facultativo, cuando sabe que no está llegando al paciente, no le está dando la información o compartiendo esa información con el paciente, es mucha. Y eso lo sabemos cuando has pasado un día una consulta o has tenido un día malo, la consulta o no ha habido esa buena comunicación, sea porque has tenido un problema, no dejan de llamar al teléfono, etc. Eso lo detectamos. Y el año pasado dimos 4 sesiones. ¿Cuántas dimos en la anterior? 1. Oye, eso vemos que hay una necesidad, que el facultativo lo sabe, enfermería lo sabe,
nuestra psicóloga que también nos ayuda a preparar estas sesiones con el resto de los compañeros, lo sabe, ¿no? Que es una necesidad y que redunda al final en el éxito del buen funcionamiento, del buen caminar de nuestros pacientes. La siguiente pregunta va por, y lo voy a poner entrecomillar, ¿no? El olvidado de ahora mismo que llevamos en la tertulia, ¿no? En parte el cuidador, ¿no? El cuidador también tiene una tarea ardua en este proceso, porque también necesita de esa información, ¿no? Y de ser partícipe tanto de la toma de decisiones o de esa información y de aclararle ciertas dudas, ¿no? al cuidador de cómo actuar, qué hay que hacer. Antes ha comentado algo Antonio en la etapa final, pero que yo creo que el cuidador desde el principio, y sobre todo en esta sociedad que ahora tenemos tanto trabajo, antes había la figura del cuidador, era más la persona que estaba en casa, hoy pues por situaciones laborales y demás, pues el cuidador también tiene otros quehaceres, ¿no? ¿Qué pensáis de la información a este cuidador? ¿Cómo debemos hacerla? ¿En qué lugar lo hacemos? Tras la conversación con el paciente, haciéndolo partícipe en el mismo acto de esa información. Uf. A ver, en la fase de oncología tengo que decir que por desgracia, cada vez son más las personas que vienen solas a la consulta. Bueno, y se enfrentan a esta situación. Y claro, uno echa de menos las cosas cuando no las tiene. Como médico echo de menos a la persona que acompaña cuando viene sola. Porque realmente para el médico la asertividad que puedas tener o la información gestual que tienes del acompañante, digamos que lo catalogas como un filtro a lo mejor un poco más neutro para saber si tu comunicación está siendo eficaz o no está siendo eficaz. Si dos que están enfrente te ponen los dos caras raras, es que no se están enterando de nada, con lo cual si te pone uno se está enterando y el otro no se está enterando, uno puede decir, bueno, voy a matizar. Entonces cuando vienes solo, realmente la eficacia de tu comunicación te puedes sentir un poco incluso desorientado en no saber si esa persona se está enterando bien o no se está enterando bien. En cuanto a la información dirigida al cuidador, es cierto que no la tenemos muchas veces en cuenta y son clave en todo el proceso diagnóstico y de tratamiento oncológico, porque realmente la persona que tiene el acompañante constante, ¿no? El acompañante que viene siempre, se convierte en una pieza muy importante de tu trabajo como oncólogo. De hecho, referencias muchos de los posibles efectos secundarios, no solo al paciente, sino también lo referencia al acompañante que viene, incluso lo mira a él, porque le estás pidiendo a él de que por favor que en casa esté pendiente, porque puede aparecer fiebre, y si aparece fiebre puede ser un síntoma por el que detectemos una complicación del tratamiento. Por lo tanto, el acompañante es muy importante y lo echas de menos cuando no está. Y cada vez es verdad que, por desgracia, pues son más las personas que por la presión del trabajo, por la presión de la obligación, o yo qué sé, pues vienen solas a la consulta y se echa mucho, mucho de menos al acompañante, pues porque sientes que todo esto del tratamiento continúa en casa, que no es solamente en la consulta, sale de la consulta y en casa pues basarlo todo en lo que un paciente que viene modulado por su estado emocional, por su claridad mental, que en ese momento me imagino que no debe ser buena, a mí me pasaría, lo necesita, el acompañante lo necesita. Otro tema es el acompañante que hace interferencia, porque en las comunicaciones sabes que hay interferencia, hay facilitadores de la comunicación y hay interferencia. Y claro, ¿cómo gestionamos al acompañante interferente, al que interfiere en el mensaje y hace que el mensaje llegue de forma no adecuada? Pues hay que actuar sobre él también. Yo creo que hay que decir, o bien en el momento de la consulta o buscar un momento más adecuado aparte. Pero hay que decir, de esta manera creo que nos estás ayudando. No sé si necesitas que charlemos al acompañante. ¿Para qué? Pues para que realmente se convierta
no en una señal interferente, sino en una señal facilitadora de esa comunicación. Y yo creo que son piezas clave, ¿eh? El acompañante es una pieza clave en la que en muchas ocasiones nos apoyamos. Otras tenemos que andar, no quiero emplear la palabra, pero es la que me sale, reconduciendo para que deje de tener esa interferencia en la comunicación que uno percibe, y la echa de menos cuando verdaderamente la consulta no está, ¿eh? Sí que se echa de menos. Bueno, en nuestro caso, ¿dónde? Fundamentalmente en los domicilios. Esta mañana hay 11 pacientes ingresados en el hospital, pacientes terminales, y hay unos 310 en casa. Es decir, eso da idea de que nuestra actividad fundamentalmente está orientada a los domicilios y por tanto estamos en las casas con los cuidadores. Para nosotros no solamente es importante que el cuidador esté informado, sino que forme parte del plan de cuidado. Hay situaciones extremas como por ejemplo podría ser la conspiración de silencio en el que el paciente desea ser informado, quiere saber lo que le ocurre o lo que va a pasar o lo que tiene y el paciente, y el cuidador pensando que está haciendo, que le está protegiendo, que le está ayudando, que quiere evitarle un sufrimiento innecesario, lo que hace es bloquear esa información, ¿no? Bueno, sería un caso extremo y es algo que hay que desmontar y trabajar. Los cuidadores lo que tratan es de proteger al ser querido, evitándole sufrimiento, y entienden que la información puede ser sufrimiento. Claro que es sufrimiento, claro que es doloroso, pero es mucho más doloroso vivir en una mentira cuando tú día a día ves que las cosas no van bien y te están dando un mensaje que no es. Es decir, la mentira es mucho más dolorosa que la verdad por dura y cruda que sea. Entonces, no podemos trabajar, no solo de los aspectos que comentaba Juan, clínico, es decir, es que tiene que tomarse la medicación a determinada hora, hay que saber si presenta un síntoma, hay que administrar medicación de rescate, se requieren muchas veces cuidados básicos de higiene, de alimentación, pero también emocionales. Porque si un paciente necesita tener un desahogo emocional, tiene que llorar, tiene que decir cuando yo me vaya va a ocurrir tal cosa, no puede haber una voz que diga, no, tú lo que tienes que hacer es comer y ponerte bueno, ¿no? Mensajes muy bien intencionados, pero que no tienen ningún sentido y que muchas veces bloquean la expresión emocional necesaria que tienen las personas al final de la vida y que necesitamos comunicar, pues bueno, las inquietudes. Recuerdo un paciente que de los primeros pacientes que atendí, que me llamó mucho la atención porque me decía que se sentía muy solo. Digo, pero hombre, si Juan, si tiene a tu hija y tiene... Sí, pero es que no... yo he plantado unos almendros en la finca, tengo unos almendros y tal. Me preocupa qué va a pasar con los almendros, que quiero decirle qué va a ocurrir, que si lo van a regalar, lo van a vender, que quiero hablar de eso porque me preocupa, le he dedicado muchos años y cada vez que digo algo de eso, tú lo que tienes que hacer es comer. Ya, bueno, sí, tengo que comer, pero a mí lo que me preocupa es el legado. Claro, no puede haber cuidadores que no estén, que no sean partícipes de ese plan de actuación, de esa orientación, de permitir la expresión emocional, la comunicación del paciente con su propia familia, que muchas veces, ya digo, por querer ahorrar un sufrimiento y obviamente una mala noticia, la noticia de una pérdida, de una pérdida funcional, pérdida de capacidades, siempre son malas noticias. Por querer ahorrar eso, incurrimos en un sufrimiento mucho mayor, que es el aislamiento y la soledad de los pacientes que no pueden hablar de lo que realmente les preocupa, ¿no? Entonces, bueno, nuestro lugar de trabajo fundamentalmente es el domicilio, y en el domicilio, pues claro, es el terreno del cuidador y del paciente. Y una de nuestras misiones es que todos, absolutamente todos, sanitarios, cuidadores, pacientes, compartamos la misma idea, la misma información, la misma plan de actuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante esto? A ti, María José, me gustaría preguntarte cuán importante es, tú te desenvuelves también en el ámbito de la planta, ¿no? Esa información en el paciente ingresado, donde, pues, por motivos de volumen y demás, no disponemos de camas individuales, camas compartidas, ¿no?
Sé que llevaste a cabo la iniciativa de intentar mantener un área para poder informar tanto a los pacientes como a familiares, poder sacarlo de su habitación y cuidar ese entorno donde se transmite esa información, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, pues cuando uno va a recibir una información, eh, a ver, lo que yo me pongo en el lugar del que está recibiendo esa información, a mí me gustaría ser exclusiva. O sea, que la persona que me está informando me esté informando a mí, que no haya mucha gente alrededor que sienta como que, a ver, que la información que estoy recibiendo, pues es motivo de escucha de los demás, ¿no? Entonces era algo que creía que era importantísimo, que tener un espacio habilitado para que cuando el paciente, o familiar mejor dicho, va a recibir una información que normalmente no es muy agradable, tenga su espacio, un espacio sencillo, una mesa redonda en el que se pueda compartir ese tiempo y, y que el que recibe esa información se sienta cuidado y se sienta único en ese momento, pienso. Y entonces, pues bueno, pues sí, lo tenemos gracias a Dios pues, y a la ayuda también de todos, de la unidad de oncología, de la dirección del hospital, pues hemos podido hacer una pequeña obra en la que, bueno, hay un espacio chiquito, muy sencillo, pero donde sí que, bueno, esa información se da en un espacio pues, de intimidad, de algo cuidado, ¿no? Que se sienta cuidado el familiar, el acompañante. También en ese sentido, pues hemos hecho también una pequeña obra y para cuidar al que cuida, pues también tenemos en la planta una habitación, también muy sencilla, pero con una mesa, una silla, un microondas y un frigorífico, porque, a ver, yo creo que, que el que está cuidando al paciente cuando durante su tiempo de hospitalización, no sabemos qué circunstancias tiene, si son de fuera, si entonces qué, qué tipo de economía tiene también, ¿por qué no, no? ¿Quién se puede permitir en una larga hospitalización que el acompañante de forma continua esté bajando a la cafetería o se tenga que ir fuera, ¿no? Entonces, desde esa sensibilidad que tenemos que tener con el que cuida, pues un espacio que se pueda traer un tupper de casa o un heladito o no sé, ¿no? Entonces, sí es verdad, ¿no? Que hay que tener especial sensibilidad con la persona que cuida, porque es el que va a cuidar, como decía Antonio y Juan y tú, auxiliadora, ¿no? El que va a cuidar al paciente en casa. Entonces, lo que nos interesa es que el paciente esté bien cuidado. Por lo tanto, tenemos que cuidar al que está cuidando. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? Que tengamos esa sensibilidad con el sufrimiento también del que está a pie del paciente, ¿no? Sí. Antonio, hay un cuidado que es cuando ya el paciente no está y también va dirigido al familiar. Me gustaría conocer un poco cómo planificáis ese cuidado del familiar cuando ya el paciente no está. Me gustaría que nos diera algunas pinceladas. Bueno, porque nos situemos en Córdoba provincia, mueren unas 2.000 personas al año por cáncer. ¿Bien? Sigue siendo, a pesar de los avances y de las mejoras, sigue siendo una enfermedad con mucha letalidad. Es verdad que también hay muchos más casos. Es la primera causa de muerte en Córdoba, como lo es en Jaén, también la avanzada edad de una población envejecida, pues corresponden esos datos, pero quiero decir que es un acto muy frecuente. La experiencia que nosotros tenemos es que los cuidadores que pasan por un trance terrible, ¿no? El ver el deterioro y el apagarse de una persona, de un ser querido, bueno, pues es un trance absolutamente, bueno, para mí son héroes, ¿no? Son gente que no abandona, que sigue a pesar de la adversidad.
Pues cuando se produce la pérdida, siempre se produce un duelo. Es inherente. Ese duelo es normal hasta cierto punto, o puede ser normal porque necesitamos un proceso para poder adaptarnos a esa situación y a esa pérdida. Pero no necesariamente es algo patológico, en algunos casos lo es. La experiencia que nosotros tenemos es que las personas que cuidan de sus seres queridos, es extraordinariamente raro que tengan duelos patológicos. El dolor es el mismo, es decir, la pérdida, has perdido un ser querido y eso no hay pastilla que lo quite, no hay sertralina, no hay antidepresivo que quite el dolor de la pérdida, pero hay un afrontamiento sereno y un consuelo en saber que se ha hecho lo que se tenía que hacer como se tenía que hacer, que no se ha abandonado. No obstante, nosotros tenemos psicólogos que están especializados en este tema y organizan grupos de duelo y hacen seguimiento de los pacientes. Sistemáticamente se les llama para ver cómo están y si necesitan de nuestra ayuda. Pero, ya digo, curiosamente, a pesar de lo duro de todo el proceso de acompañar a una persona que se va a morir y un ser querido que se va a morir, a pesar de la dureza y de lo complejo que supone esto, luego hay una aceptación y una serenidad en el dolor inevitable que hace que esos duelos, que ese proceso no sea patológico, no sea dañino, que de alguna manera lo que hace es enriquecer a las personas, ¿no? Que pueda parecer un contrasentido, que de alguna manera nos ayude todo ese proceso a ser mejores personas, a tener otra visión de la vida y a, en definitiva, poder seguir siendo felices. Muy bien, creo que vamos apurando ya el último minuto. Y bueno, me gustaría que a modo de conclusión cada uno pues con una frase dijera pues bueno, para él, ¿qué es la comunicación paciente oncológico, médico o enfermería en este caso? A ver, yo creo que comunicación es la forma que tenemos de tocar sin tocar, ¿no? Hay buena comunicación si a través de la palabra el otro sabe qué es lo que siente o qué es lo que trata de transmitir, al igual que cuando tocas, pues dices, sientes, ¿no? Para mí esa sería la comunicación perfecta, ¿no? El saber que a través de la palabra, pues bueno, saber lo que estoy sintiendo ahora mismo, qué información es la que trato de darte y el otro la recibe al 100% en su mensaje y tal. Entonces, pues para que una comunicación sea como el tocar, tiene que ser cálida. Entonces yo me quedaría con la palabra cálida en la comunicación. A partir de ahí, pues hacer todo lo posible por aprender a comunicar, ¿no? Sí, yo podría decir algo parecido, ¿no? Debemos de... A los médicos nos cuesta trabajo de dar malas noticias, ¿no? No disfrutamos con ello, ¿no? No disfrutamos diciendo tienes un cáncer, no disfrutamos diciendo tienes que someterte a un tratamiento complejo y duro. Nos cuesta mucho trabajo. Esas barreras que muchas veces tenemos, lo mismo porque somos parte de la sociedad vive de espalda al sufrimiento, a la muerte, pues nosotros somos parte de la sociedad, también lo tenemos, ¿no? Y eso hace que muchas veces sea una barrera importante para empatizar, nos escudamos para no sufrir, para no pasarlo mal o pasarlo menos mal cuando damos una mala noticia, en tecnicismo, en protocolo, cuando un paciente lo que quiere es ver que alguien se está preocupando realmente por él y lo que quiere es lo mejor para él y que entiende lo que le está pasando. No, parece que si nos emocionamos o lloramos o de alguna manera manifestamos, somos menos profesionales o menos técnicos, menos, bueno, yo lloro algunas cuantas veces, no me considero por eso, por otras cosas a lo mejor, pero por eso no me considero peor profesional. El profundizar en los sentimientos, en entender lo que le está pasando a una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad grave, que tiene una enfermedad que tiene que someterse. Y yo creo que ese paso y desprendernos muchas veces de la coraza, que muchas veces es un mecanismo de defensa para ser profesionales y serios y que esta noche no me lleve un disgusto a mi casa, ¿no? Pues bueno, tampoco pasa nada, pues se lleva algún disgusto.
Yo creo que la comunicación, aparte, como hemos comentado anteriormente, que debemos de estar formados, pero hay que comunicar estando, porque de nada nos vale si nosotros comunicamos o hacemos pues trísticos de información o eh, si no estamos. Entonces, hay una comunicación, que era lo que tú decías, la no verbal, que es de la presencia del profesional en cada momento del proceso de la enfermedad. Entonces, a veces, hablo de la planta, de hospital de día, ¿no? Los profesionales que estamos con ellos, con los pacientes oncológicos, cuando los recibimos, siempre, yo a lo largo de mi vida siempre he dicho, tranquilo o tranquila, está en casa, tranquilo, ¿no? Entonces, hay que informar estando. Yo pienso que hay que informar, pero con nuestra presencia, con nuestra actitud, nuestra tranquilidad y sobre todo dando la seguridad de que hay muchos profesionales que estamos luchando, lo estamos intentando en acompañar humanamente al paciente. Muy bien, pues daros las gracias. Ha sido bastante didáctica la conversación y creo que nos llevamos muchos mensajes a casa. Y creo que esa asignatura pendiente, yo creo que ya no es tan pendiente, sino que la tenemos presente y que lo que estamos haciendo entre todos pues, es mejorar la atención al paciente oncológico desde la comunicación, independientemente de todos los tratamientos que podamos ofertarle y todos los cuidados, pero esa asignatura yo creo que ya empezamos a probarla y la trabajamos en ello. Muy bien, pues muchas gracias.